ante el peligro que se alborotara el pueblo para dejar todo en paz y seguridad. Escucha estos argumentos y accede a enviar una guardia al lugar junto a ellos. El texto nos dice, envían una guardia. No solo la gran piedra era suficiente seguridad, sino que además envían a esta guardia. Y muchas veces hemos visto representaciones o tal vez imágenes del sepulcro y suele aparecer un par de soldados. Una guardia no es un par de soldados, no es una pareja de guardias civiles, ¿verdad? O de policías locales que siempre van juntos, o policía nacional. No, una guardia es mucho más que dos. De hecho, Mateo 28:11 nos habla en plural, y fijémonos cómo nos da a entender que es más que dos. Mateo 28:11, y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia, los que habían sido enviados al sepulcro, algunos plural, fueron a la ciudad, informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Pero fijémonos, dice, algunos, no todos. Algunos plural, no sabemos cuántos son, mínimo dos, fueron, y otros, no sabemos cuántos, pero también plural, se quedaron, así que es más que una pareja. Pero al observar los números en los que se dividían los romanos y su cuerpo militar, pensamos que eran más de dos y más de cuatro. ¿Por qué? En aquel tiempo los romanos se dividían en legiones. Las legiones eran aproximadamente 6.000. De esos 6.000, 5.000 eran soldados, el resto era personal no combatiente de apoyo, como hay en todos los ejércitos aún a día de hoy, otras personas que apoyan a esos soldados para que puedan combatir. Esos 6.000 soldados, o 5.000 soldados más los soldados de apoyo, se dividían en 6 centurias, en 10 cortes de 6 centurias cada una. Cada centuria eran 80 soldados más 20 de apoyo. Y cada centuria a la vez se dividía en otro grupo de 8 hombres más 2 de apoyo, que es lo más seguro de lo que constaba esta guardia. Así que entre 8 a 10 soldados fueron enviados e hicieron guardia ante la tumba de Cristo. Y los soldados romanos eran, como serían hoy en día, las fuerzas especiales. Los geos, los de la legión, aquellos que estaban realmente preparados para combatir. Imagínate, 8 a 10 soldados enfrente de la tumba de Cristo. ¿Alguien piensa que unos pobres discípulos que tenían temor de hasta de acercarse a la cruz de Cristo iban a ir allí a hacer frente a estos soldados, vencerles y luego tener la capacidad de remover esa gran piedra? Era imposible. Pero no solo hicieron esto, sino que además aseguraron, sellaron el sepulcro, versículo 66, y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. No solo la gran piedra, no solo esta guardia de soldados romanos, sino que además sellan la piedra. ¿Qué quiere decir esto? Es similar a lo que hoy en día sería un precinto policial. En aquel tiempo ponían un cordón alrededor de la piedra, dando a entender que aquel que lo rompiese recibiría un juicio muy severo. Ponían este cordón alrededor de la piedra y lo sellaban con cera a los lados de cada pared, dejándolo con una buena tensión para que nadie realmente pudiera quitarlo y luego volver a ponerlo. Así que si alguien rompía ese cordón, era un aviso de que se iba a meter en grandes problemas. Pero los soldados se quedaron allí además de guardia durante todo momento, vigilando y custodiando la tumba de Cristo. Es tan absurdo pensar que estos discípulos fueran a ser capaces de levantar toda esta vigilancia, los soldados, el sello, la gran piedra, como pensar que nosotros, cualquiera de nosotros, podemos ir al banco más seguro del mundo y romper todas las medidas de seguridad, entrar, llevarse el botín, que nadie note que hemos entrado, irnos sin que nadie nos persiga y decir, bueno, yo no he hecho nada, habrá sido otro. ¿Sería posible? Es imposible. Ni siquiera en las películas eso pasa, en la ficción, ¿verdad? Siempre les descubren de alguna manera y les persiguen aún después de idear ese plan y aún después de ser personas capaces de hacer ese tipo de cuestiones. Ciertamente, Jesús murió por nuestros pecados. La cruz de Cristo es la prueba de ello.
Ciertamente Jesús murió y resucitó. La tumba de Cristo y su sepultura es la prueba de ello y es parte del Evangelio. La sepultura de Cristo es básica tanto para su muerte como para su resurrección, y por eso está en este pasaje, y por eso está con tanto detalle, y por eso afirma también y ratifica verdaderamente que Jesús resucitó. Y los sacerdotes y la guardia lo sabían. Lo sabían. ¿Por qué sabemos que lo sabían? Capítulo 28. Fijémonos, versículos 11 al 15. ¿Qué sucede? Esta es la versión oficial realmente. De personas que no creían en Jesús. De personas que estaban en contra de Jesús. Esta es la versión verdadera. Versículo 11. Y mientras ellas iban, he aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido, lo que acabamos de leer. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo: decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. ¿Sabían la verdad? Viene la guardia y les informa de realmente lo que ha sucedido, el relato de los evangelios, que Jesús resucitó, que realmente fue algo sobrenatural, que nadie robó su cuerpo. Y cuando viene y les informan, ¿qué hacen? Les sobornan, les compran su silencio. No solo su silencio, sino que compraron que ellos extendiesen una versión falsa. Decid esto, versículo 13. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Claro, había un problema ahí. La guardia, si se había quedado dormida y el gobernador lo sabe, eran los guardias los que iban a meterse en problemas. Y ellos les calmaron, el versículo 14. No os preocupéis, si esto llega a oídos del gobernador, nosotros le vamos a convencer y os vamos a evitar dificultades. Así que, con esa seguridad de que no les iba a pasar nada, estuvieron dispuestos a tomar el dinero y a extender, divulgar esa versión falsa entre los judíos hasta hoy, hasta ese momento, durante años. ¡Qué increíble! La mentira fue propagada en la versión oficial y la verdad fue ocultada comprando a esos soldados romanos. Jesús resucitó. Su sepultura ratifica su resurrección. Pero no solo ratifica su resurrección, sino que ratifica la nuestra. Aquellos que hemos creído en Él. Es clave para el mensaje del Evangelio. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Y esto trae implicaciones para nuestras vidas. ¿Qué implica que Jesús murió, que Jesús fue sepultado, que la gran piedra ratifica que murió y resucitó, que los soldados romanos haciendo guardia y ese cordón policial realmente prueba de que Jesús resucitó, de que tuvieron que ser sobornados los soldados romanos, afirma que Jesús resucitó, que el Evangelio y la palabra de Dios nos enseña verdaderamente que Jesús resucitó? ¿Qué implicación tiene eso para nosotros? Implica que nosotros también resucitaremos y que vamos a ser resucitados como Cristo resucitó. Porque si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, como dice 1 Corintios capítulo 15, seríamos de entre los hombres los que más lástima daríamos. Pobrecitos, viviendo esta vida como si Cristo hubiera resucitado, esperando ser resucitado, y resulta que si Cristo no hubiera resucitado, en vano nosotros hubiéramos creído en Él. Como dice 1 Corintios 15 y 19, seríamos de entre los hombres los más dignos de lástima. Pero vayamos a 1 Corintios 15 de nuevo para ver las implicaciones bíblicas, o algunas de las implicaciones bíblicas que conlleva la resurrección de Cristo.
1 Corintios 15 comienza con la síntesis del Evangelio que hemos leído. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y se apareció a muchos que son testigos. Se apareció a las mujeres, se apareció a los apóstoles, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y finalmente se apareció a Pablo, como dice el versículo 8. Y a continuación, el resto del capítulo 15 lo dedica a hablar de la resurrección. Si no hubiera resucitado, versículo 19, seríamos los más dignos de lástima. Pero ¿qué dice el versículo 20? Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La realidad de la resurrección de Cristo es la primicia, el primero de entre los que iban a ser resucitados y van a ser resucitados en Él. Es la garantía de nuestra resurrección. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Si Él no resucitó, ninguno de nosotros vamos a resucitar. ¿Vemos lo importante que es esta verdad bíblica? ¿Vemos lo importante? De ello depende nuestra resurrección futura. Ahora, ¿cuándo seremos resucitados? Fijémonos, versículo 23. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio, toda autoridad y poder, pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. ¿Cuándo vamos a resucitar? Bueno, si el Señor viene antes de que muramos, pues no vamos a resucitar en ese aspecto, vamos a ser llevados con Él. Sí que nuestros cuerpos van a ser transformados, cuerpos gloriosos con Él. Pero si hemos muerto, cuando Cristo regrese, entonces vamos a ser resucitados. Y después de que Él reine en este mundo durante 1000 años, y después de que Él venza a todo el que se le opone a Él, finalmente a Satanás y a sus huestes, es que todos van a ser resucitados y entonces vendrá la eternidad. ¿Solo van a resucitar los que han creído en Cristo Jesús? No. También van a ser resucitados los que no han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, la resurrección va a ser para dos fines distintos. Los que han creído en Cristo Jesús serán resucitados para vida eterna, para estar con Él para siempre, gozando de Él por la eternidad. Pero los que no han puesto su confianza, su fe para el perdón de sus pecados en Cristo Jesús, serán resucitados para juicio, y en ese juicio no va a haber ninguna excusa, van a ser declarados culpables. Y por lo tanto la condena justa va a ser una eternidad en el infierno. ¡Qué terrible! Pero es una verdad, la verdad de la Escritura. Y si estás aquí en esta mañana y no te has arrepentido aún de tus pecados, arrepiéntete. Ven a Cristo, confía en Él. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y si confías en Él, entonces tú también un día serás resucitado. Y en base a tu fe en Cristo, por la gracia de Dios, tus pecados serán perdonados. Tú serás declarado justo y entonces será resucitado para vida eterna, para siempre con Él. Hoy es día de salvación. No sabemos lo que va a suceder cuando salgamos por esa puerta. No sabemos lo que va a suceder mañana. Tal vez eres joven o eres niño y estás aquí y estás pensando, bueno, esto es para los mayores. Y total, la muerte está muy lejos. Bueno, no sabemos lo que puede suceder. No sabemos cuál es el plan del Señor. Hemos de estar preparados para esa eternidad. Tal vez estás en una edad adulta, pero no piensas que la muerte va a venir enseguida. Incluso tal vez estás en una edad avanzada, pero no parece por tu estado de salud que la muerte sea inminente. Bueno, la muerte en cualquier momento puede sobrevenir.
Y hemos de estar listos para ese momento. Y hemos de estar listos para rendir cuentas ante el Dios justo y perfecto. Y cuando ese día llegue, nadie se va a poder excusar delante de Él. Solo en Cristo Jesús vamos a poder tener perdón y vamos a poder ser aceptados por Él y pasar la eternidad con Él. Ahora, ¿cómo vamos a ser resucitados? El capítulo 15 de 1 Corintios nos lo dice también. Fijémonos, versículo 35. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿verdad? Por curiosidad. Fijémonos el versículo 42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Versículo 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cómo seremos resucitados? Bueno, hay ciertas cuestiones que la Biblia no nos explica, pero este pasaje sí nos explica que vamos a ser resucitados con un cuerpo distinto al terreno, un cuerpo incorruptible. Este cuerpo ya no va a ser de deshonra, sino va a ser glorioso. Este cuerpo ya no va a ser débil, sino va a ser poderoso. Este cuerpo ya no va a ser natural, sino va a ser espiritual. Pero es un cuerpo. ¿Cómo exactamente es este cuerpo? No sabemos más allá de lo que la Biblia describe. Pero va a ser un cuerpo glorioso, con el cual pasaremos el resto de la eternidad. Un nuevo cuerpo, el cual no va a estar afectado por el pecado ni por la caída. Un nuevo cuerpo que no va a tener enfermedades. Un nuevo cuerpo con el cual vamos a estar sirviendo y adorando al Señor por los siglos de los siglos. Ahora, hasta que llegue esa resurrección, ¿cómo hemos de vivir entonces esta vida presente a la luz de esa resurrección venidera? Fijémonos, nos lo dice el versículo 32 de ese capítulo 15. No como los que no creen en la resurrección. Versículo 32 dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si los muertos no resucitan, disfruta de la vida. Aprovecha la vida. Eso es lo que hace la gente que no cree verdaderamente que existe la resurrección. Los que no creen en Dios, los que no creen en Cristo, viven esta vida como si fuese la única y comen y beben porque finalmente un día van a morir. Pero la realidad es que hay una eternidad. La realidad es que Dios existe. La realidad es que vamos a resucitar y a la luz de esa resurrección hemos de vivir una vida santa. Fijémonos el versículo 34. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Como Él es santo, nosotros hemos de ser santos. Si hemos sido justificados, hemos sido declarados justos en Cristo Jesús y su resurrección es la prueba de nuestra justificación. Pero ahora en el día a día, según peleamos con este cuerpo terrenal, este cuerpo carnal, en este mundo caído, según peleamos con la tentación, según peleamos con el pecado, la resurrección de entre los muertos ha de ser una motivación para desear ser agradables a Dios, para dejar de pecar y para anhelar más ese día en el que vamos a ser resucitados con un nuevo cuerpo y que no vamos a pecar más. Esa es una de las muestras verdaderas de un creyente genuino. No ama ya el pecado, lucha con el pecado, pero no lo ama. Es muy distinto. Él no desea pecar. Y en ocasiones, como la lucha que tenía Pablo, que nos explica en Romanos, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero entonces, después de que cae y hace lo que no quiere hacer, no dice, bueno, no pasa nada. Total, Dios me va a perdonar, así que voy a seguir pecando. Bueno, mira, voy a disfrutar un poquito más y ya posteriormente, como Dios es un Dios de gracia, ya me arrepentiré más tarde. Eso sería una muestra de que esa persona no ha entendido la gracia de Dios verdaderamente y estaría pisoteando la gracia de Dios y estaría pisoteando
la cruz de Cristo. Aquel que ha sido hecho hijo de Dios, aquel que ha sido reconciliado con Dios, aquel que está esperando la resurrección entre los muertos, sí, lucha con el pecado, sí, pecamos, pero no deseamos hacerlo. Y cuando pecamos, el Señor nos mueve por su palabra y por su Espíritu a arrepentirnos, a confesar nuestro pecado, confiados, como dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y a la luz de esa verdad vivimos, no nos aprovechamos de ella, sino que nos beneficiamos de ella queriendo ser más semejantes a Cristo. Pero no solo vivimos una vida santa, sino que a la luz de la resurrección vivimos una vida de servicio al Señor como sus hijos. El versículo 58 de 1 Corintios 15 en este contexto nos dice: por tanto, mis amados hermanos, estad constantes, inamovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro servicio al Señor no es en vano. Ese por tanto que resume. ¿A la luz de qué hemos de estar firmes? ¿A la luz de qué hemos de estar sirviendo al Señor? ¿A la luz de qué sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano? A la luz de lo que ha explicado anteriormente en el capítulo 15. A la luz de la resurrección de Cristo estamos inamovibles. Esa es la fe que tenemos. Y de ahí no nos movemos. Pero a la luz de la resurrección de Cristo es que ahora le servimos, abundando siempre en la obra del Señor. El creyente verdadero desea servir a su Señor. Y sabe esto, como dice el versículo 58, que vuestro trabajo o servicio en el Señor no es en vano. ¿Qué significa ese no es en vano? Que no va a caer en saco roto. Ahora, muchas veces se piensa que este versículo 58 está hablando de una realidad bíblica, y es que el servicio al Señor va a ser recompensado. Él puede recompensarlo ahora, Él puede recompensarlo en el futuro, o incluso la recompensa que vamos a recibir la vamos a poner a los pies del Señor para darle gloria a Él. Y es una verdad bíblica, y las Escrituras hablan al respecto. Pero no es lo que está diciendo ese versículo 58, porque todo el argumento de Pablo en este 1 Corintios 15 ha sido la resurrección, ¿verdad? Es lo que estaba probando. Si no fuese cierta, seríamos las personas más dignas de lástima. Y finalmente su conclusión es: mirad, ya que Él ha resucitado, estad firmes en esta verdad, servirle a Él y saber que vais a servirle y no va a ser en vano, porque vais a ser resucitados igualmente. La resurrección nos mueve a servir al Señor. Y es la realidad que esperamos en el futuro. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, fijémonos en el versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos recibiremos ese cuerpo incorruptible. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sobre qué nos da la victoria? Nos da la victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al pecado y su resurrección muestra que Él venció al pecado. ¿Sobre qué nos da la victoria? Nos da la victoria sobre la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Y tal vez vamos a morir, si Cristo no viene antes. Pero aún si morimos, Cristo venció a la muerte. Su resurrección prueba que nosotros también vamos a vencer a la muerte en Cristo Jesús. Y por eso damos gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Cristo murió. Cristo fue sepultado, pero no está en ese sepulcro. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? No está muerto. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Él fue resucitado al tercer día. Él ascendió a los cielos
y un día va a regresar, en cualquier momento un regreso inminente. Vivamos a la luz de esta realidad. Vivamos como ciudadanos del cielo, hermanos. Vivamos con un mayor deseo de serle agradables a Él, de vivir una vida que le honra, independientemente de las consecuencias que esto pueda traer por otras personas, por la sociedad que nos rodea, lo que piense de nosotros. Busquemos serle agradables, porque por precio hemos sido comprados y ahora somos suyos. Y vivamos a la luz de la realidad de que un día vamos a resucitar. Y hasta que ese día llegue, demos gloria a Dios y sirvámosle, dando gloria a su nombre. Amén. Vamos a orar. Señor, según reflexionamos en esta mañana en la resurrección de Cristo, reconocemos también nuestra fragilidad, la fugacidad de la vida, una vida que se va, que es un instante a la luz de la eternidad. Y Señor, te damos gracias porque hay esperanza, una esperanza cierta. Te damos gracias porque en tu poder resucitaste a Cristo, porque su sacrificio fue aceptado por ti. Y te damos gracias por todas las implicaciones y aplicaciones de esta verdad en nuestra vida. Señor, gracias que a nosotros, inmerecedores de tu perdón, de tu gracia, de tu justificación, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora nos has dado vida juntamente con Cristo. Gracias también porque nos das victoria sobre el pecado en el poder del Espíritu por medio de la palabra y en el poder de Cristo. Y gracias, Señor, porque nos resucitarás un día juntamente con Cristo. Gracias, Señor, porque la resurrección de Cristo garantiza esta victoria sobre el pecado y sobre la muerte que será plena cuando resucitemos con ese cuerpo incorruptible. Y, Señor, entonces podemos disfrutar de esa eternidad a tu lado, alabándote, dándote gloria, sin más pecado, sin más enfermedad, por la eternidad contigo que te amamos. Señor, te damos las gracias por ello. Y te pedimos que esta verdad realmente cale en lo profundo de nuestro corazón, de nuestras mentes, y que vivamos a la luz de esta realidad. Y que vivamos para tu gloria. Y que vivamos para tu servicio, Señor, hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. Esto oramos en nombre de Cristo, quien murió, fue sepultado y resucitó, y con quien un día seremos también resucitados. Amén. Respondamos en alabanza al Señor, que es más grande de lo que imaginamos.